Hola a todos, bienvenidos al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria. Yo soy Vicky Carabalí y aquí estamos leyendo la Palabra de Dios todos los días. Hoy llegamos al día número 90. Para la gloria de Dios hemos estado 90 días continuados leyendo la Palabra de Dios. Le pedimos al Señor que nos siga fortaleciendo para continuar. En este día vamos a leer 4 capítulos del segundo libro de Samuel, del capítulo 4 al capítulo 7. Haremos el resumen de lo que vimos el día de ayer. Pero como siempre, lo primero, vamos a orar. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, amado Padre, porque hemos llegado al día 90, pero no es por nuestra gloria, Señor, sino porque tu santa voluntad así nos lo permite. Gracias, Señor, porque en estos 90 días la presencia del Espíritu Santo ha estado con nosotros. Así que hoy te ruego, Señor, que también venga sobre nosotros para que nos enseñe a estudiar y a escudriñar tu palabra de forma espiritual. Quita, Señor, de este estudio nuestra inteligencia, nuestra sabiduría y pon sobre nosotros el Espíritu Santo. Amado Padre, gracias por ayudarnos cada día a volver a leer tu santa palabra y te rogamos que nos utilices como herramienta de inspiración y de edificación para otras personas que quieran leerla. Te ruego, Señor, pon en el camino de aquellas personas que no saben cómo leer tu palabra este contenido. Por la providencia tuya, Señor, que así lo encuentre. Señor, yo te ruego que no sea por mí, Señor, sino para tu gloria y para tu honra. Te pido todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Preparados para la lectura de hoy. En este día 90 vamos a hacer el resumen de lo que vimos ayer, que fueron los 3 primeros capítulos del segundo libro de Samuel. En el capítulo 1 vemos que un amalecita informa a David sobre la muerte de Saúl y sus 3 hijos. David lamenta la muerte de Saúl y de Jonatán, pero además castiga a este informante porque él aseguraba que él había matado a Saúl, así que lo castiga con la muerte. En el capítulo 2 vemos que después de la muerte de Saúl, David es ungido como rey de la tribu de Judá y Abner, comandante de Saúl, instaura como rey a Is-Boset, otro hijo de Saúl, sobre el resto de tribus, sobre Israel. En el capítulo 3 vemos que la guerra civil se intensifica entre los bandos de David contra los bandos de Saúl. Pero David cada día sale más fortalecido y además Abner conspira contra Israel a favor de David por una acusación que le hizo Is-Boset de que se había acostado con una de las concubinas de Saúl. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 4 del segundo libro de Samuel. Vamos a tener nuestra guía de estudio bíblico a la mano y vamos a utilizar para saber qué es lo que debemos subrayar. Y debemos subrayar todas aquellas cosas que podamos aprender. Y aquí tenemos una lista, así que esto les puede ayudar. Para obtener esta guía simplemente pueden entrar a nuestro grupo de Telegram que está aquí debajo de la pantalla y obtenerla sin ningún costo. Pues vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 4 del segundo libro de Samuel. Sigan la lectura y vamos subrayando. Segunda de Samuel 4. Is-Boset es asesinado. Luego que el hijo de Saúl supo que Abner había muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y todo Israel se sintió atemorizado. Con el hijo de Saúl estaban 2 hombres, capitanes de bandas de salteadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón, el beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim y viven allí como forasteros hasta hoy. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero mientras huía apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos de Rimón beerotita, Recab y Baana, se pusieron en camino y a la hora de más calor entraron en casa de Is-Boset, que estaba durmiendo la siesta en su alcoba. La portera de la casa se había quedado dormida mientras estaba limpiando el trigo, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Is-Boset dormía sobre su lecho en la alcoba. Lo hirieron y lo mataron. Luego le cortaron la cabeza y tornándola caminaron toda la noche por el camino de Arabá. Llevaron la cabeza de Is-Boset a David en Hebrón y le dijeron al rey: «Aquí tienes la cabeza de Is-Boset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Jehová ha vengado hoy a mi señor, el rey de Saúl y de su linaje». David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón beerotita, y les dijo:
Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Al que me dio la noticia de que Saúl había muerto, imaginándose que traía buenas noticias, yo lo prendí y lo maté en Siclag, como pago por esa noticia. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David dio una orden a sus servidores que los mataron, les cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Is-Boset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Segunda de Samuel 5. David es proclamado rey de Israel. Vinieron todas las tribus de Israel a donde estaba David en Hebrón y le dijeron: Mira, hueso tuyo y carne tuya somos. Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás quien gobierne a Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel ante el rey de Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos allí delante de Jehová, y ungieron a David como rey de Israel. Tenía David 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Reinó en Hebrón sobre Judá durante 7 años y 6 meses, y reinó en Jerusalén 33 años sobre todo Israel y Judá. David toma la fortaleza de Sión. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra, los cuales le dijeron a David: Tú no entrarás aquí, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David había dicho aquel día: Todo el que ataque a los jebuseos, que suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, a los cuales aborrece el alma de David. De aquí el dicho: Ni ciego ni cojo entrará en la casa. David se instaló en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Edificó una muralla en derredor, desde Milo hacia el interior. E iba David adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Hiram envía embajadores a David. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, así como madera de cedro, carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. David supo entonces que Jehová lo había confirmado como rey de Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Hijos de David nacidos en Jerusalén. David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. David derrota a los filisteos. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido como rey de Israel, subieron todos para buscar a David. David lo supo y descendió a la fortaleza. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió Jehová a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Llegó David a Baal Perazim. Allí los venció David y dijo: Jehová me abrió brecha entre mis enemigos como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazim. Los filisteos dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Los filisteos vinieron otra vez y se desplegaron en el valle de Refaim. David consultó a Jehová y él respondió: No subas, sino rodéalos y atácalos frente a las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces atacarás, porque Jehová saldrá delante de ti para derrotar el campamento de los filisteos. David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Segunda de Samuel 6. David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000 hombres. Se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que lo acompañaba para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Mientras se llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, el arca de Dios, Ahío iba delante del arca.
David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaban. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Uza. Allí mismo lo hirió Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. David se entristeció por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿Cómo ha de entrar en mi casa el arca de Jehová? De modo que David no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca de Jehová, sino que la hizo llevar a casa de Obed-edom el geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom el geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. David lleva el arca a Jerusalén. Cuando se le avisó al rey David: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, fue David y trasladó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Así, con júbilo y sonidos de trompeta, David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová. Cuando el arca de Jehová llegaba a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, y al ver al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, lo despreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, un pan a cada uno, un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y salió a recibirlo Mical, y le dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme como príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y me humillaré aún más que esta vez. Me rebajaré a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Segunda de Samuel 7. Pacto de Dios con David. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en una casa, después que Jehová le había dado paz con todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: «Mira ahora, yo habito en casa de cedro, mientras que el arca de Dios está entre cortinas». Natán respondió al rey: «Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo». Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: «Ve y di a mi siervo David: así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar una casa en la que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he peregrinado en una tienda que me servía de santuario. En todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, nunca he dicho a ninguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel: ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe de mi pueblo Israel. Y he estado contigo donde quiera que has ido. He exterminado delante de ti a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, para que habite en él y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como antes, en el tiempo en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te haré descansar de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te edificará una casa. Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres, pero no apartaré mi misericordia de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Así, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, habló Natán a David. Entonces entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa, para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque Dios fue para rescatarlo como pueblo suyo, para ponerle nombre, para hacer cosas grandes a su favor y otras terribles en tu tierra, por amor de tu pueblo, el que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, eres su Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David se mantenga firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, has hecho esta revelación al oído de tu siervo, diciendo: Yo edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén. Y hemos escuchado la palabra de Dios que teníamos previsto en este día 90 de nuestro plan de lectura bíblica. Y vamos a resumir lo que hemos leído hoy. En el capítulo 4 del segundo libro de Samuel vemos que con la muerte de Abner, el reino de Is-Boset queda debilitado. Además, dos hombres que teóricamente estaban con él, llamados Baana y Recab, se introdujeron en su casa a la hora de la siesta. Lo vieron dormido en su habitación y lo apuñalaron. Lo mataron y le cortaron la cabeza y se la llevaron a David. Esto le recordó lo que hizo él con el amalecita que aseguraba haber matado a Saúl, y dijo que mucho peor haría con aquel que ha entrado a su casa y ha matado a esa persona en su cama. Por lo tanto, David ordenó que los mataran y les cortaran las manos y los pies. Y la cabeza de Is-Boset la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Versículo del 1 al 12. Obviamente hay que decir que aquí Baana y Recab, que fueron los que cortaron la cabeza de Is-Boset, pensaron que le estaban haciendo un favor a David, y además que obtendrían recompensa, que estarían a su lado, porque teóricamente había matado a su enemigo, pero no conocían el corazón de David. Aquí se menciona al hijo de Jonatán llamado Mefiboset, y comentan que era cojo, porque cuando murió Saúl, la nodriza, por salvarle la vida, salió corriendo con él con tan mala suerte que se le cayó y se rompió las dos piernas. Por lo tanto, quedó cojo para toda la vida. Tan solo tenía en ese momento 5 años. Versículo 4. En el capítulo 5 del segundo libro de Samuel vemos que después del asesinato de Is-Boset, el resto de tribus fueron a hablar con David a Hebrón y lo reconocieron como rey de todo Israel. Ya había reinado en Judá 7 años y medio y reinó a partir de ahí 33 años, así que en total reinó 40 años sobre Israel y comenzó a reinar cuando tenía tan solo 30 años. Versículos del 1 al 5. David y sus soldados fueron a atacar a los jebuseos, que nunca fueron expulsados de Jerusalén. Era una ciudad amurallada y los jebuseos eran una tribu cananea. Eso lo vimos en Jueces 1, versículo 21.
Ellos estaban seguros de que David no podría traspasar estas murallas y se burlaban de David diciéndole que hasta los ciegos y los cojos podrían enfrentarse a David. Pero David mandó a sus tropas por medio de un acueducto y les dijo: maten a todo ciego y a todo cojo, queriendo decir que maten a todos los jebuseos, utilizando la misma burla que ellos le habían hecho. David tomó la ciudad y se instaló en esa fortaleza y la llamó Ciudad de David. Construyó David una muralla alrededor para tener más seguridad y que sea más fuerte. Y cada día David se fortalecía más porque el Señor estaba con él. Versículo del 6 al 10. En este capítulo podemos leer por primera vez el nombre de Hiram, rey de Tiro. Lo veremos más continuamente después. El rey de Tiro, Hiram, envió a David una comitiva de artesanos especialistas en la madera, así como mucho material, madera de cedro para construir el palacio de David. La madera de cedro era muy valorada. Con esto David comprendió que el Señor lo había establecido como rey por amor a su pueblo. Versículo 11 al 12. En Jerusalén, David tomó más concubinas y más esposas, con quien tuvo más hijos e hijas. Versículo 13 al 16. Al enterarse los filisteos que David había sido ungido como rey de todo Israel, fueron en contra de él. Pero David bajó a la fortaleza y consultó al Señor si debía ir en contra de ellos. El Señor le respondió que sí. Así que en un primer ataque, David derrotó a los filisteos, quienes abandonaron ahí a sus ídolos. Versículo del 17 al 21. Los filisteos volvieron a atacar a David y él volvió a consultar al Señor. El Señor le dijo que de momento no ataque y le dio una estrategia paso a paso cómo debía atacarlos para salir victorioso. David obedeció y derrotó a los filisteos desde Seba hasta Jezer. Versículos 22 al 25. En el capítulo 6 vemos que David toma la decisión, él solo sin consultar al Señor, de traer el arca del pacto desde Kiriat Jearim, donde se encontraba desde hace 20 años en la casa de Abinadab. Ahí fue colocada después del robo de los filisteos que vimos en 1 de Samuel, capítulo 4, 1 y en el capítulo 7, versículo 2. Ahí fue donde se recuperó el arca del pacto. Así que reunió a 30,000 hombres escogidos y fue a por ella. Versículo 1 al 2. Colocaron el arca del pacto en un carro nuevo. Además fue guiado esto por los hijos de Abinadab, Usa y Ahío. Y el camino por el que iban era una colina. Versículos del 3 al 4. David y todo el pueblo iban danzando y tocaban instrumentos alrededor del arca, celebrando que la estaban llevando a Jerusalén. Versículo 5. En el camino los bueyes tropezaron y el arca casi cayó. Usa, uno de los hijos de Abinadab, extendió las manos y la sostuvo. En ese momento la ira de Dios cayó sobre él y, por atreverse a tocar el arca del pacto, murió. Versículos 6 al 7. Aunque David tenía mucho entusiasmo por traer el arca a Jerusalén, se olvidó de todo el protocolo que el Señor dictó para moverla. David se enojó consigo mismo por la muerte de Usa porque era consciente de que no hizo lo correcto, no movió el arca de forma correcta y sabía que la culpa de la muerte de Usa era suya. Esto además quitó el gozo de lo que estaban teniendo al mover el arca hacia Jerusalén. Por lo tanto, ordenó que dejen el arca temporalmente en casa de Obed. Se quedó ahí 3 meses y el Señor bendijo a él y a su familia. Versículo 8 al 11. Le contaron a David cómo había sido bendecida la casa de Obed y toda su familia, y él lo tomó como señal de que ya podía mover el arca. Pero en esta ocasión se preparó bien para moverla de forma correcta, como lo explica en Primera de Crónicas 15, del 11 al 15. David llevaba puesto un efod de lino, vestidura sacerdotal, y bailaba ante el Señor. Hizo sacrificio en cuanto comenzó la caminata. Dice que apenas habían dado 6 pasos cuando David ya hizo el primer sacrificio. Esto no quiere decir que David personalmente hizo el sacrificio, sino que lo hizo de forma correcta con los sacerdotes. Y mientras David danzaba al son del cuerno de carnero, llevó el arca del pacto hacia la ciudad de David, que era Jerusalén. Versículo 12 al 15. Mical, la hija de Saúl, que había sido devuelta a David, vio con desprecio a David el hecho de que entrara danzando frente al Señor. Versículo 16.
El arca fue llevada al lugar donde David lo había preparado y presentó los correspondientes sacrificios. David bendijo a todo el pueblo en nombre del Señor y repartió pan, carne y una torta de uvas pasas, dice la palabra de Dios. Después todos se fueron a su casa. Versículo 17 al 19. Cuando David fue ya a casa de Mical a bendecirla, ella le recriminó haberse mostrado casi desnuda. Recuerden que él solamente llevaba el efod de lino en presencia de las esclavas. Esto muestra que Mical lo que tenía era celos, por lo menos para mi parecer eso es lo que estaba demostrando. Pero David le respondió que como el Señor le había escogido a él en lugar de Saúl o a su descendencia, seguiría bailando delante del Señor y se humillaría todo lo necesario ante Dios, mientras estas esclavas lo honrarían. También dice la palabra de Dios que Mical murió sin hijos. Versículo 20 al 23. En el capítulo 7 del segundo libro de Samuel vemos el pacto de Dios con David. Una vez que David se estableció ya en el palacio, Dios le dio descanso de los ataques de enemigos. Habló con el profeta Natán y le dijo que quería construir un templo para el Señor, ya que dice la palabra que decía David: yo vivo en un palacio y el Señor vive en una tienda. Entonces el profeta, sin consultar a Dios, simplemente le dijo: haz lo que bien te parezca, porque el Señor está contigo. Versículo 1 al 3. Pero a la noche Dios habló con Natán y le dio un mensaje para David. Dios le dice que desde que sacó a Israel de Egipto, él había habitado en tiendas, en el tabernáculo, pero nunca en un palacio o nunca en una casa de cedro. Además dice que Dios lo sacó desde los pastos al trono a David para cuidar y gobernar a su pueblo, que esa era su tarea. Además le recuerda que siempre ha estado con él, versículos del 4 al 9. El Señor le dice a David que bajo su reinado Israel sería estable y estaría seguro, versículo 10. Le dice también que establecería una dinastía para su casa, versículo 11. Este es el pacto. Una dinastía para su casa. Tenemos que comentar que el Señor no quería que David construyera su casa porque David era un guerrero que había derramado mucha sangre. Por lo tanto, el Señor no quería que su casa fuera construida por alguien que tenía tanta sangre en sus manos, sino por un hombre de paz. Y esto lo podemos ver en 1 de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. El Señor explica que cuando David muera levantará rey de su descendencia y que este rey será quien construya una casa para él. También le dice que no lo abandonará como abandonó a Saúl, pero que lo castigará como un padre castiga a su hijo cuando éste hace algo malo. El reinado de David queda establecido por medio de su descendencia para siempre, versículo 12 al 16. Este es el pacto. Natán comunica el mensaje a David, versículo 17, y David presenta una oración de agradecimiento al Señor, versículo del 18 al 24. Y David le pide al Señor que cumpla sus promesas, versículo 25 al 29. Y bien, así hemos terminado con la lectura de hoy. ¿Qué les parece estos resúmenes que estamos haciendo? Coméntenme si les está ayudando, si tienen alguna duda aquí en los comentarios. Vamos a dar gracias a Dios por un día más de lectura bíblica. Amado Padre, vengo delante de tu presencia con el corazón agradecido. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te pido, síguenos fortaleciendo cada día para volver a leer tu santa palabra, porque es nuestro alimento, nuestro aliento, nuestro bálsamo, Señor. Sabemos que si conocemos tu palabra podemos obedecerla y ponerla por obra. Por eso también te rogamos, Señor, ser inspiración para otros. Ayúdanos a compartir este contenido para ser herramienta de edificación y que otros puedan conocer tu santa voluntad. Te ruego todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta mañana.